sino que vamos a aprender a cómo tratar individualmente a nuestros pacientes según lo necesario. Si tienen alguna pregunta, háganla en el momento para que me puedan entender lo que sigue, porque si se quedan con la pregunta, vamos a ir avanzando y ustedes van a ir entendiendo menos lo que vamos a hablar. La primera parte es un poco tediosa, aburrida, porque es un poco lo que son leyes, lo que es lo básico de la electroterapia, de la electricidad, pero es demasiado importante para poder entender el resto de las cosas fisiológicas que se dan al aplicar una corriente. ¿Okay? Entonces, voy a tratar de ser lo más ameno posible. Si vuelvo a repetir, si tienen alguna inquietud, cualquier tipo de pregunta, ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas son importantes. ¿Por qué? Porque es algo que, si pregunto es porque no lo sé o porque no lo entiendo. Entonces, cualquier tipo de comentario, pregunta, cualquier cosa, nada más levanta la mano y la hacemos en el momento para poder ir entendiendo lo que sigue. Les comento un poquito quién es Sport Angel. Sport Angel es el centro de fisiología. Muchas veces la gente entiende por electrofisiología al especialista en ver la parte de cardiología y eso, pero nosotros aplicamos electricidad y para poder aplicarla, o sea, aplicamos campos electromagnéticos y para aplicarlos debemos de saber qué es lo que va a pasar. No es simplemente agarrar un protocolo que se hizo en 1970 y seguirlo hasta el 2017, porque es lo que hay, sino entender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo debemos de hacer, cuándo no hay que hacerlo y por qué no hay que hacerlo. Esa es la idea de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien. Principios físicos y leyes de los agentes físicos. Tenemos que empezar desde el principio, como se dice, ¿sí? Desde la base para poder entender todo lo que viene. Debemos de entender que una corriente eléctrica simplemente es un movimiento de cargas, ¿sí? ¿Qué tipo de cargas? Acuérdense que tenemos electrones, ¿sí? Protones y neutrones, ¿sí? Los electrones son de carga negativa, los protones de carga positiva y los neutrones no tienen carga, o sea, son neutros. Es un movimiento o flujo ¿de quién? De electrones. ¿Por qué se mueven los electrones? Porque los electrones son más y se mueven de una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que es un movimiento. Lo que está moviéndose cuando nosotros ponemos un electrodo acá y otro electrodo acá, lo que se está moviendo son electrones del polo negativo hacia el polo positivo. ¿Estamos? Es un movimiento. Eso es lo que tenemos que entender de corriente. Muy bien. La corriente eléctrica, como decíamos, es un flujo de electrones o cargas en movimiento, ¿sí? Y todo flujo de electrones o electricidad tiene un campo magnético envolvente, ¿sí? Entonces, todo flujo de electrones tiene un campo magnético envolvente. ¿Y quién dice eso? Johann Bartolano, no. Lo dice Ampère. Y lo hizo una ley que se llama la ley de Ampère. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la ley de Ampère? Que todo flujo de electricidad tiene un campo magnético a su alrededor. Por eso se llama una energía electromagnética. ¿Sí? Porque van los dos juntos. ¿Sí? Siempre va a haber uno que prevalece sobre el otro. Si yo aplico una electricidad, va a prevalecer el campo eléctrico sobre el campo magnético. Si aplico una magnetoterapia, va a prevalecer el campo magnético sobre el campo eléctrico. Pero siempre hay dos, ¿sí? Electromagnético. ¿Estamos? Eso hay que comprenderlo bien. Muy bien. Y eso se da por una ley que se llama la ley de Ampère.
¿Qué dice la ley de Ampère? Que cuando por un conductor circula una corriente eléctrica, esta crearía un campo magnético en el exterior. ¿Sí? Mientras que el campo eléctrico en el interior será prácticamente nulo al ser conductor eléctricamente neutro, ya que tiene tantas cargas positivas protones como negativas neutrones. No nos hagamos mucha bola con esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que por todo flujo de corriente eléctrica hay un campo magnético. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Muy bien? La corriente eléctrica tiene varios componentes para que pueda ser corriente eléctrica. ¿Sí? El primer componente es el voltaje. Cuando nosotros hablamos de corriente hablamos de voltios, ¿sí? Voltaje. El segundo componente es la intensidad, ¿sí? El tercer componente es la frecuencia. Y para que estas tres cosas produzcan algo, necesitamos un cuarto componente que es una resistencia, ¿sí? Es así de fácil. Para que el electrodo que pasa, que pongo yo aquí arriba y el que pongo aquí abajo, produzcan algo, necesitamos una resistencia que en el caso de nosotros sería nuestro cuerpo. ¿Estamos? Para que la electricidad que está conectada a estos bombillos produzcan luz, necesitamos una resistencia que ¿quién es? El bombillo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué resistencia es el bombillo? ¿Y qué produce el bombillo? Luz. ¿Sí? Estamos, siempre vamos a necesitar una resistencia. En las casas que tienen duchas, ¿sí? Para que el agua salga caliente, ¿qué necesitamos? Una resistencia que está dentro del aparato, que son unos resortes para que el agua se caliente, ¿sí? Entonces, esos resortes es la resistencia. ¿Para qué? Para que la electricidad pueda funcionar o sirva de algo, porque si no está esa resistencia, no sirve de nada, no calienta. ¿Estamos? Puedo tener la electricidad, sí, pero si no tengo la resistencia no se calienta el agua. Puedo tener electricidad, sí, pero si no pongo el bombillo no puedo iluminar. Lo mismo, nosotros somos la resistencia, ¿sí? Muy bien. Entonces necesitamos estos cuatro componentes, 3 de eléctricos y uno que es resistencia, ¿ok? Y ahora vamos a conocer qué es cada uno de ellos. Si ustedes ven acá, dice que este es el electrodo negativo, este es el electrodo positivo, ¿sí? Este electrodo tiene más electrones, este electrodo tiene menos electrones. Entonces la ley dice que los electrones van a viajar de un punto de mayor concentración hacia un punto de menor concentración. Por eso se carga negativo este. ¿Por qué negativo? Porque ya no le caben más electrones, está lleno, ¿sí? ¿Y por qué este positivo? Porque este está vacío, necesita atraer los electrones que sobran en el electrodo negativo. ¿Estamos? Y ese movimiento se llama voltaje o tensión, ¿sí? Es una fuerza. Entonces, voltaje o tensión es una fuerza. Es la fuerza con que estos electrones que estaban en el negativo viajan hacia el positivo. Es una fuerza, ¿sí? Su símbolo es el voltio y nosotros lo vamos a manejar en milivoltios o microvoltios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de milivoltios, microvoltios. Después teníamos otra que era la intensidad. ¿Y qué es la intensidad como tal? Es el número de electrones que pasa a través de un conductor en la unidad de tiempo. O sea, voltaje era fuerza, con que esos electrones viajaban de una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. ¿Sí? ¿Sí me captan ahí? Muy bien. Ahora, la intensidad es el número de esos electrones que van a viajar de una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración con una fuerza determinada, ¿sí? Entonces, una cosa, el voltaje era fuerza, intensidad es número, cantidad de electrones, ¿sí? En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en columbios por segundo, una unidad que se denomina amperios. Entonces es lo que nosotros vamos a conocer como los amperios, los miliamperios o los microamperios, ¿sí? Si la intensidad es constante en el tiempo, se dice que es una corriente continua, como por ejemplo la corriente galvánica,
que no tiene pausa, no tiene nada, sino que es una corriente constante, ¿sí? Y si no, si hay pausa, se llama corriente variable. ¿Por qué? Porque está variando. Entonces, para los que quieran saber qué es un amperio en sí, cuántos electrones es un amperio, cuántos electrones pasan en un segundo, es esta unidad, esta cantidad. ¿Sí? O sea, en un segundo pasa, no sé, porque no se lee esa cantidad. Aquí hay 1 millón, 2 millones, no sé, como muchos, ¿verdad? Ok, entonces un amperio es esta cantidad de electrones en un segundo. Eso es un amperio. Ok, volvemos, nosotros hablamos de miliamperios o microamperios. ¿Estamos? Muy bien, entonces intensidad era número y voltaje era fuerza. Muy bien. Y la frecuencia, que es el otro componente de la electricidad, es la cantidad de eventos, ciclos o impulsos eléctricos que se da en un segundo. ¿Sí? Es una cantidad de eventos, ¿sí? Esto es un evento, este es otro evento, cada pico de esos es un evento. Entonces es la cantidad de eventos que se dan en un segundo. Un segundo es igual a 1000 milisegundos, ¿sí? Un segundo es igual a 1000 milisegundos. ¿Y por qué les digo eso? Porque acuérdense que cuando nosotros aplicamos las corrientes en los equipos viene en milisegundos, ¿sí? Entonces, para que sepan que un segundo es igual a 1000 milisegundos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acordémonos que nosotros a veces hablamos de baja frecuencia, de mediana frecuencia y alta frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de baja frecuencia, significa impulsos menos de 1000, ¿sí? Menos de 1000 Hz es baja frecuencia. Mediana frecuencia son los impulsos que son de 1000 a 10.000. Y alta frecuencia son todos los impulsos que son por encima de 10.000 Hz. ¿Sí? 10.000 impulsos por segundo. ¿Ok? Entonces, para que estén ubicados en la frecuencia, cuando uno dice vamos a utilizar corrientes de baja frecuencia, son las que son menos de 1000. Corrientes de mediana frecuencia son las que son de 1000 a 10.000, y corrientes de alta frecuencia son las que son mayores a 10.000. Todo de 10.000 para arriba es alta frecuencia. ¿Cómo qué? Como la onda corta, la microonda, la radiofrecuencia. Todos esos son altas frecuencias. Mediana frecuencia, las interferenciales o las corrientes de mediana frecuencia, o las rusas son de mediana frecuencia. Y de baja frecuencia, todas las demás. ¿Sí? Muy bien. Y el último componente para que esos tres funcionen se llama resistencia, ¿verdad? Se denomina resistencia a la pérdida de conducción eléctrica que ofrece un cuerpo al paso de los electrones. Entonces, ¿qué es lo que hace el bombillo? El bombillo lo que hace es simplemente, digamos que este es el bombillo, viene la corriente, llega acá y el bombillo hace una resistencia, ¿sí? Y esa resistencia lo que hace es que pase menos electrones a la zona. ¿Por qué? Porque es como que ustedes vengan en una autopista de 10 carriles y en un pronto otro se va haciendo más pequeño hasta que queda de un solo carril. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Que va a haber una agrupación de electrones, ¿sí? Pero de carros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente vienen 10 carriles y después solamente va a poder pasar un carro por carril. Entonces, todos los que venían, ¿qué tienen que hacer?
parar y esperar y esperar y esperar. Entonces, en ese momento, empiezan ¿a qué? A moverse entre ellos. Y eso produce energía. Y esa energía se conoce como energía cinética o energía de movimiento. Ellos empiezan a rozarse entre sí, empiezan a vibrar entre sí y empiezan a producir energía. Y esa energía se llama energía cinética. Y según la ley dicen que la energía no se crea ni se transforma. No se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Estamos? Entonces, esa energía que está ahí, que es cinética, de movimiento, siempre se va a transformar en calor. Siempre se va a transformar en calor. ¿Sí? Si ustedes empiezan a frotar sus manos, están con energía cinética, ¿y qué va a pasar después de un momento? Se calientan. ¿Sí? Si ustedes encienden el bombillo y produce luz, pero si ustedes tocan el bombillo, ¿cómo está el bombillo? Caliente. ¿Por qué? Porque siempre se va a producir calor. Si ustedes ponen la licuadora a funcionar y tocan el motor de la licuadora, está caliente. ¿Por qué? Está generando energía mecánica de movimiento, sí, pero también se calienta. Entonces, siempre se va a producir calor. Cuando ustedes ponen los electrodos, según la corriente, después tocan al paciente, está caliente. ¿Por qué? Porque se produce calor. Entonces, lo que siempre se va a producir en toda energía es calor. Y además de eso se va a transformar en otros tipos de energía, como por ejemplo el bombillo se transforma en energía lumínica, la licuadora se transforma en energía mecánica. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, siempre se va a transformar en cualquier otro tipo de energía, pero siempre va a producir calor. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se produce el calor? Por eso, porque viene un grupo de electrones y la resistencia lo que hace es frenar ese grupo de electrones, y los electrones no tienen la misma facilidad de paso, chocan entre sí, empiezan a producir energía cinética y la energía cinética se transforma en energía térmica. Eso es lo que sucede con las radiofrecuencias o la onda corta. ¿Qué produce eso? ¿Para qué se utiliza? Para producir calor, diatermia. ¿Estamos? De esa forma es como se produce la diatermia. ¿Sí? Entonces viene una alta frecuencia de energía, choca contra unas resistencias que son las placas o los selenoides, ¿verdad? O los aplicadores de la radiofrecuencia, de la onda corta, de la microonda. ¿Y qué es lo que hace ahí? Producir calor. ¿Sí? Por eso se produce el calor, por ese tipo de energía. Esta pérdida generalmente produce un efecto térmico, ¿verdad? De ahí comienzan las leyes. A partir de ese punto comienzan las leyes. Y la ley de Joule es una de las leyes que nosotros debemos de comprender. ¿Por qué? Porque todos los días que aplicamos una energía, la estamos poniendo a prueba, o la estamos aplicando, la ley de Joule. Y dice que el calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional a la resistencia al cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo que dura esa corriente. Entonces, es esta ley que dice calor es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. De esta fórmula nosotros podemos manipular muy fácilmente la intensidad y el tiempo, y muy levemente la resistencia. Si prende otra, porque están escribiendo mejor, ¿verdad? ¿Ok? Y muy levemente la resistencia. ¿Sí? ¿Cómo podemos manipular nosotros la resistencia? Con las almohaditas de agua, ¿sí? Las almohaditas húmedas. Por eso los equipos vienen con unas almohaditas donde metemos los electrodos de carbono, ¿sí? ¿Y para qué es eso? Para poder manipular un poco la resistencia y que esa resistencia no sea tan alta. ¿Para qué? Para no quemar al paciente. Para eso es. Entonces, hay ciertas corrientes que se pueden aplicar con los electrodos de parche, los adhesivos. No todas las corrientes se pueden aplicar con eso. Y ahorita vamos a ver por qué no se puede aplicar. ¿Ok?
Entonces, los electrodos